sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento... Esto quiere decir que está con nosotros, ella está del otro lado de la línea, ya en Maldonado. El avión de papel, el vuelo de hoy. Johanna Holt, ¿cómo andás? Estamos acá, sí, por suerte. Arrancamos. La idea es hablar de literatura infantil en otras lenguas y hacerle un homenaje a Edith Carl. Exacto, hoy veníamos en todas las columnas mencionando la literatura nacional, hoy nos pasamos a la literatura de autores extranjeros o internacionales, pero con énfasis en su propio idioma, o sea, en el idioma en que fueron escritos. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, tenemos que pensar que no solamente leemos las traducciones, que, bueno, obviamente conviven los dos tipos de libros en las librerías y en las bibliotecas, sino que también en nuestro país hay muchísima gente, muchísimos niños y jóvenes que leen en el idioma nativo, sea en inglés, en portugués, en francés, porque, bueno, en la escuela, en sus entornos de aprendizaje, están aprendiendo esos idiomas, ¿no? En diferentes desarrollos o adquisición del lenguaje, ¿no? Sí, bueno, hablamos de colegios bilingües o de escuelas bilingües, claro. Hablamos de colegios bilingües, o sea, hablamos de lo público y de lo privado y de lo público. Hoy por hoy podemos hacer un raconto de la historia desde el año 2006, que se crea la Dirección de Políticas Lingüísticas en nuestro país. Empieza un énfasis muy decidido en el aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Y en el reconocimiento también de que el español en Uruguay no es homogéneo y convivimos, incluso en la frontera, con situaciones donde hay segundas lenguas muy importantes. Más allá de las lenguas extranjeras, como lo es, ¿no? El inglés, el francés, el italiano, más allá que también siempre pensamos en el inglés por ser hoy por hoy el idioma internacional, la lengua franca, en el que todos nos hallamos impulsados para estamos aprenderlo, en ¿no? la aldea global y en donde la lengua franca, bien decís vos, es el inglés. Ahí está. Entonces, tenemos que ver que hay un panorama, hay montones de niños que están leyendo en sus aulas, en sus casas, libros que no son en español. Y en este sentido podemos ver también que hay diferentes, ¿cómo puedo decirlo? En este desarrollo del segundo idioma, de la lengua extranjera, hay diferentes estadios. Entonces podemos encontrar libros que son como muy básicos, pero para niños que están aprendiendo el idioma en la escuela, la trama esta que es sencilla, ahora vamos a ver algunos ejemplos, les es útil para aprender el idioma. Y bueno, obviamente... O sea que serían libros, de literatura infantil, pero para vehiculizar de alguna forma también al mismo tiempo un aprendizaje. Claro, son leídos, obviamente nos estamos acercando a la literatura y la cultura de otros países, que hablar, pero a su vez favorecen la adquisición de vocabulario, de expresiones, incluso, por ejemplo, los cuentos clásicos en inglés, es mucho más fácil después leerlos en inglés, porque al conocerlos en el idioma, en el español, es más fácil Claro. entender la trama y lo que sucede, y a la misma vez estar aprendiendo frases, Claro. Vocabulario, porque ya lo conocemos en español. Ese pasaje con los cuentos clásicos en otro idioma es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, vamos de alguna manera como haciendo un bilingüismo con los libros ya conocidos. Claro. De todas formas, aunque sea el mismo argumento, en otro idioma siempre resuena distinto. Suena distinto. Por ejemplo, ahí justo tenía un ejemplo, en Los Tres Cerditos, cuando va el lobo golpeando la puerta, ¿no? Y empieza, ¿no? Hasta el ruidito, knock, knock, who's this? I'm the wolf, open the door. Y el cerdito dice, no, by the hair of my chinny chin chin. Eso como que no lo tenemos en español, esa traducción, ¿no? Por el pelito de que se arma ese redondito de los cerdos en la parte posterior del cuerpo, ¿no? Entonces tiene como otros sonidos, y todos esos diálogos repetitivos son graciosos y a la vez son también como fáciles para ir repitiendo, para ir internalizando la fonética, que es también una de las cosas más difíciles que tenemos. Y todo esto también mediante la mediación de lectura, ¿no? Con un docente, o la lectura después más individual o autónoma de los niños. Al principio, obviamente, siempre hay un mediador,
tenemos el libro, ¿no? Con las ilustraciones, como siempre, que nos van ayudando a conocer lo que va sucediendo, porque también dentro de lo que es la docencia de una lengua extranjera, se apunta mucho el entendimiento global en cierta parte, ¿no? De los libros, y no tanto el analítico de palabra a palabra, letra a letra, que vendría a ser también como una mirada más adulta, de lo que es el libro en otro idioma. Entonces lo que se apunta es eso, el entendimiento global, mediante acciones, bueno, todo lo que va sucediendo en la trama argumental de los libros. Y ahí hay millones de libros también, no solamente clásicos, pero otros como tradicionales, les podemos decir, de las culturas sajonas, que está, por ejemplo, The Farmer and the Beach, que es el granjero y la remolacha, la gallina aragana, de Lazy Hen, que también son como libros que parece que tuvieran como el mismo esquema. Es alguien, un personaje principal, por ejemplo, el granjero que quiere sacar su remolacha, y no puede, entonces empuja, ¿no? Y hace fuerza y llama al caballo. ¿Me puedes ayudar? Llama. Y va llamando así a todos los animales hasta que todos van ayudando, se van ayudando unos a los otros, y el ratón es el último que viene y pueden sacar la remolacha. Y todos así, como que siempre hay animales y la misma situación se va sucediendo una y otra vez y se van repitiendo, como te digo, como ciertas frases o ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta del granjero es "Can you help me please?" Y bueno, y ahí se va sucediendo, ¿no? Claro, claro. Lo que lo emparenta de alguna forma también estas narraciones que son como sencillas y repetitivas con la poesía también. Sí, exacto. Y tiene como una musicalidad también, y hay una fonética que también vamos aprendiendo, que es diferente, como yo te decía, el escuchar, porque en cierta parte, y es muy lindo eso, incentivar no solamente la gramática, salir de eso y ir a lo que es el escuchar, a lo que es el hablar, que son de las habilidades macrolingüísticas un poco más difíciles cuando aprendemos una segunda lengua. Porque bueno, leer y escribir es como lo más que podemos hacer y tener, y estamos como más acostumbrados. Entonces está bueno abrir un poco el campo a otras experiencias, a otras, ya te digo, macro habilidades. Y aparte en un mundo donde, digamos, lo multimediático está presente, digamos, ¿no? O sea, la voz, el audio, todo, ¿no? Sí, está todo como en un conjunto, ¿no? No solamente lo que leo, sino todo lo... Claro. También de todo esto también tenemos videos, tenemos canciones, muchos de estos libros tienen su canción también con las mismas frases, entonces también es como lo veo desde otro lado, desde lo artístico. Entonces, bueno, como te decía, muchos de estos libros uno puede decir, bueno, son sencillos, la trama es muy sencilla, pero para el niño que tiene está en primaria, tiene entre 6 y 12 años, estos libros les favorecen ir avanzando escalón a escalón en esta adquisición. Incluso, bueno, no solamente el inglés, que hoy vamos a ver ahí en Carl, sino también hay, googleando, ¿no? Con otras experiencias en otros idiomas, tenemos 14 escuelas públicas hoy por hoy que tienen convenio con Francia en el plan ensemble. Estos niños tenemos que pensar que están leyendo libros en francés. Mirá vos. Sí, o sea que también no solamente están los libros de texto, donde decimos Lesson 1, Part B, sino que también tenemos literatura que viene de ahí. Y bueno, ni que hablar, que eso nos daría material, y tenemos material para otra columna, son los libros en portugués. Por el hecho de... Sí, te cuento una cosa que me pasó a mí cuando yo era chico. Yo iba a aprender francés con una señora, ¿no? Y esta señora, francesa era, ¿no? Me leyó Asterix en francés. Me lo iba leyendo y yo me devoré y cuando lo leí en castellano nunca fue igual. Siempre fue... No, porque todos los chistes internos que hay son impresionantes con respecto a las tartas, a los pasteles, en fin, a todo esto. Claro. Esto es un entre paréntesis, pero quiero decir que sumergirte en un idioma te cambia, por ejemplo, en este caso Asterix, totalmente. Me hiciste acordar también, en este paréntesis, también entro yo en la casa de mi abuela con los libros de Tintín, ¿no? Tintín, ¿no? Claro, que eran en francés, no entendíamos nada, pero los mirábamos y mi abuela nos empezaba a decir que había, y había era la primera vez que yo vi unos jeroglíficos egipcios, ¿no? Me acuerdo de esas ilustraciones, o sea que también, en una época donde el francés era la lengua franca, eso cambió también, ¿no? Entonces ahora... vamos todos para el inglés, que está bien, ¿no? Y bueno, y hablando del portugués, tenemos, justo estuve en comunicación con una maestra que trabaja en Rivera, donde las escuelas de tiempo completo no son en inglés, son en portugués. Los niños me decían, leen Monteiro Lobato de primera mano, Érico Veríssimo, Ciraldo,
Claro, Ven también, hay dibujitos animados del sitio de Pica-Pau Amarelo, ¿no? El rancho del pájaro amarillo está traducido, que son clásicos que tienen en las escuelas y que claro, los tienen de primera mano porque es lo que hay, los entienden perfecto, ¿no? O historietas como Turma da Mónica, también las leen, están en contacto y otra literatura también local y que le favorecen a las escuelas. Bueno, leamos directamente de lo que tiene Brasil. Uh-huh. Bueno, y vamos un poquito a Eric Carle, que pobre que lo tenemos ahora para presentar en este mundo, porque tiene que ver esto de Eric Carle, que hacemos un homenaje porque justo falleció en mayo de este año. Sí. Y es impresionante, él empezó como ilustrador y luego empezó a escribir sus propios libros, y escribió más de 70 libros. Y no solamente que escribió tantos libros, sino que es impresionante lo que se ha extendido sus ventas. Son números, ¿no? Pero para que veamos, 152 millones de copias de estos libros. Ah, sí, yo decía 88 millones leyendo acá Wikipedia y es 150 millones. Claro. Es una locura. Es una locura, porque quizá lo que leíste fue las millones de copias de este libro más famoso, que es The Very Hungry Caterpillar, uh-huh, que es traducido como la oruga glotona o la oruga muy hambrienta. Uh-huh. Solo ese tuvo, porque, ¿qué pasa? Es este fenómeno del inglés en todo el mundo. Entonces, no solamente pasa en nuestros países, o sea, en todo el mundo se quiere aprender inglés, estos libros son vendidos, o sea, el inglés se está desarrollando en todo el mundo. Entonces, toda esta literatura es súper consumida. Pero aparte él, digamos, es ilustrador y yo me imagino que, digamos, esos libros también tienen como esa interacción, ¿no? Exacto, sí. Él empezó como ilustrador en la técnica collage, y bueno, y después fue invitado. Él nació en Estados Unidos y se fue para Alemania, y en Alemania, ahí tenía 12, 13 años, su profesor de arte lo invita a conocer, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, esa época donde todo se controlaba, hasta el arte. Entonces, el profesor lo invita a ver otros artistas, y esos otros artistas eran Picasso, Paul Klee, Matisse, Frank Marc, y él se quedó, dice, mi profesor está loco, dijo, yo no puedo pintar esto. Y justo Frank Marc, que es un influenciador del expresionismo moderno, pintaba caballos azules. Y él se queda como impactado con eso, y vuelve a Nueva York a los 23 años, y empieza a trabajar como diseñador gráfico, y un día lo invitan a ilustrar un cuento muy lindo que se llama Brown Bear, What Do You See?, que es muy leído, es muy lindo ese libro, y él lo ilustra. Y después se da cuenta, y ahí está mucho la ilustración y el texto, donde hay las ilustraciones de los libros de Eric son grandes, son bien, con los colores bien vívidos, y uno puede notar ese collage y esos trazos de pintura que hay por arriba. Claro, sí, no es digamos colores nítidos, lo estoy viendo acá. Y después hizo una Polar Bear, What Do You Hear? Sí, ese es buenísimo porque es un poco de lo que te digo de estos libros que se va repitiendo las mismas preguntas. Panda Bear. Claro, esos hay como una saga de esos. What Do You See? Y después hay unos que también son niños y se van también. En realidad estos libros son para presentar también animales, son para presentar colores, porque si vamos un poco, a qué podemos trabajar, como siempre llevamos al aprendizaje, hay mucho vocabulario, muchas de estas preguntas, colores, animales, etcétera. Y en una él hace un libro que se llama El artista que pintó el caballo azul, y cada animal es pintado de un color totalmente distinto al que sería en realidad. Un león verde, una vaca amarilla, un conejo rosado, obviamente el caballo azul. Entonces ahí todavía se trabaja el absurdo, la realidad versus fantasía, ¿no? Claro. Que también está siempre en el libro, porque siempre pensamos, a los niños tienen que verlas como es la realidad, las ilustraciones tal cual son en la realidad. A veces, en el naturalismo, caemos en ese naturalismo. Claro, y él lo quiebra, en ese sentido, vamos un poco más allá, vamos a imaginar otras cosas, ¿no? Y y en este libro, que es el bestseller, cumplió 90 años el libro. No, perdón, cumplió 50 años el libro. Sí, él murió con 91, pero estoy viendo acá, por ejemplo, que en otros idiomas no puedo contar la cantidad de idiomas, pero debe ser como 66.
Sí, 66 impresionante. idiomas. Están en un listado de idiomas, es Increíble. brutal. Es increíble. Sí, es increíble. Es increíble. 66 idiomas tiene este cuento de la oruga glotona. Y es un libro que está hecho como si fuera, dice, taladrado, pero tiene un agujerito. Entonces, claro, uno se imagina a la oruga atravesando la manzana, porque es la historia tal cual de la oruga, que luego del huevo, todo el proceso que tiene una larva para convertirse luego en una mariposa. Uh-huh. Entonces, es todo ese camino, pero llevado, obviamente, a la ilustración y al libro donde hay un agujero. Entonces, esa oruguita el lunes pasa a través, dice she ate through, o sea, come a través de la manzana, el martes come a través de 2 peras, y así cada día va comiendo más y más y más, hasta que el sábado ya no puede más, porque come torta, helado, pepino, queso, salame, ya al fin se le fue todo lo que era más vegetal, y la última noche tiene un dolor de panza horrible, y se ve que está gordísima, ¿no? O sea, no era la oruguita chiquita, sino que dice very fat caterpillar. Y bueno, y ahí construye una casita, y esa casita se llama Cocoon, que es la crisálida. La crisálida. La crisálida. Y es se del ve año ahí, 1969, es increíble que eso siga y uno lo ve y parece tan moderno el libro, no ha perdido vigencia. Sí, no se nota, sí. Es una belleza. Sí, y aparte no, como que no estaba en la moda de ese momento, o digamos, es lo que pasa cuando algo está bien hecho, ¿no? Claro, no estaba ni siquiera, yo pienso para atrás, hace 50 años, que cumplió hace poquito el libro, que incluso le pusieron a una especie de araña que encontraron en 2019, parecía a la oruga, le pusieron Urubalus carley, en honor a la oruga. Y a Eric Carle. Sí, y obvio, y a él, ¿no? No, es increíble. Y bueno, y después tiene otros libros también muy lindos, por ejemplo, tiene uno muy bonito, a mí me gustó mucho, que es de 1986, que se llama Papa, Please Get the Moon for Me. Papá, por favor, trae la luna hacia mí, de una niña que ve la luna y le pide al padre que se la traiga. Y el padre no hace otra cosa que buscar una escalera, estirarse, pero no llega a la luna. Entonces, el libro se va abriendo, las páginas se van abriendo y aparece primero la escalera, ¿no? Entonces uno o sea, se va viendo que la ilustración abarca otras dimensiones. Y bueno, y el padre sube y la luna se va haciendo cada vez más grande, pero claro, es tan grande que la niña no puede jugar con ella. Y la luna le dice, un día me voy a hacer pequeña y vas a tener el tamaño justo para que me puedas tener. Bueno, un minuto nos queda, ¿no? Vamos a salir. Bueno, sí. Y ahí termina la luna haciéndose pequeñita y va a la casa de la niña hasta que desaparece y después empieza a crecer la luna de vuelta. Bueno, ahí tiene también poco texto, pero muchas ilustraciones que el libro acompaña. Es un poco el juego de Eric Carle de tener eso, muy... Y el de la luna que me acabas de contar, ¿también son desplegables? Sí, exacto. Ajá. Tiene algunas páginas donde se quiere ver, por ejemplo, cuando se hace la luna llena, se abren las 4 páginas del libro y se hace toda la luna para ver bien las dimensiones. Perfecto. Entonces el niño también interactúa con eso y tiene ese plus, el libro, de la ilustración que hace Eric Carle. Eric Carle murió con 91 años, vendió más de 150 millones de copias. La verdad que le mandamos acá un homenaje desde La Máquina de Pensar. El hombre es impresionante. Está su museo, tiene un museo del libro con imágenes, está su página web. Sí, la página web la que estoy viendo está muy bien, con muy fotos, con dibujos, muy linda, y con audios incluso, en fin. Con audios, con videos, incluso con actividades para hacer en casa y en la escuela, está muy interesante. Muy bien, Eric Carle quedó presentado, eso está linkeado también al blog de La Máquina de Pensar. Johanna Holt, gracias por estar una vez más en el Avión de Papel. Bueno, nos vemos de pronto. See you then. Muy bien, bye. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí por Radio Cultura y también por Radio Uruguay a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy bien.